Hola, ¿qué tal? Me llamo Felipe Galán y esto es Se Habla Español. Bienvenida o bienvenido al episodio 132. Hoy nos toca escuchar la voz de un protagonista nacido en España y he elegido al actor y presentador de televisión Carlos Sobera. Su salto a la fama se produjo hace unos 20 años gracias al programa ¿Quién quiere ser millonario? Seguro que en la televisión de tu país también se ha emitido una versión de ese mismo programa en los últimos años. Aquí fue un verdadero éxito y el presentador de ese programa era precisamente Carlos Sobera. Escucharemos sus palabras dentro de unos minutos. Pero antes quería contarte las últimas noticias de la Escuela de Español 15TC, porque hay una novedad muy importante. Y es que en las próximas semanas la escuela de mi amigo Iñaki va a poner en marcha un nuevo servicio de revisión y corrección de textos. Según me ha contado Iñaki, en las últimas fechas se ha dado cuenta de que algunos alumnos no solo quieren mejorar su forma de hablar. Hay personas que prefieren hacer redacciones para que un profesor de la escuela las revise y se las devuelva con las correcciones necesarias y, por supuesto, con la explicación de cada uno de sus errores. Es una nueva alternativa a las clases online y lo mejor es que ya no hay un horario establecido. Tú puedes enviar el texto cuando te venga bien hacerlo y los profesores de la Escuela de Español 15TC te lo van a devolver perfectamente corregido, palabra por palabra, tanto a nivel ortográfico como gramatical. Y por supuesto, te ofrecerán alternativas para que el texto parezca escrito por una persona nativa. Por lo tanto, si te gusta aprender de esta manera, si necesitas corregir algún documento académico en español, o si en tu trabajo tienes que redactar textos o cartas en mi idioma, este nuevo servicio de la escuela puede resultarte muy útil. ¿Y cómo va a funcionar este servicio? Pues como siempre, de un modo muy sencillo. Cada alumno tendrá un profesor asignado, al que podrá conocer en una primera clase para evaluar el nivel, los objetivos y para preguntarle cualquier tipo de duda. A partir de ese primer encuentro por Skype, las clases funcionarán de la siguiente forma. El alumno envía una redacción o un texto en español y unos días después su profesor le devuelve el texto por correo electrónico debidamente corregido y con las explicaciones necesarias para que entienda sus errores. El tema del texto lo puede elegir el propio alumno o, si lo prefiere, puede ser el mismo profesor el que le proponga los temas. Como siempre, la decisión es del alumno. Y claro, dependerá de si utiliza este servicio para asuntos profesionales o simplemente para aprender. Por otro lado, las clases se reservarán igualmente por anticipado, es decir, unos días o unas semanas antes. Y en lugar de medirse en tiempo, se hará en palabras. Por ejemplo, textos de 250 palabras, de 500 palabras, de 1000 o de la extensión que el alumno elija. Dentro de muy poco, la página web de la escuela, www.15tc.es, tendrá un apartado específico para reservar este nuevo servicio. Pero ya se puede solicitar a través del correo electrónico info@15tc.es. También puedes hacer una reserva normal y dejar un comentario diciendo que quieres contratar el nuevo servicio de revisión y corrección de textos. Iñaki se pondrá en contacto contigo inmediatamente para gestionarlo todo. Así que anímate, porque también puedes aprender mucho de esta forma.
Hoy le dedico especialmente este episodio a mi amigo Mark de Estados Unidos y a otro oyente del podcast que vive en Escocia y que se llama John. Ambos me han enviado un donativo estas 2 últimas semanas y se lo agradezco profundamente. A Mark lo conocí aquí en Madrid hace ya un par de años, si no me equivoco, y desde entonces hemos estado en contacto en varias ocasiones a través del correo electrónico y también de Skype. Espero que todo vaya bien en tu familia, Mark, y muchas gracias de nuevo por tu ayuda económica. Y como te decía, un oyente escocés también me ha mandado un donativo acompañado de este mensaje. Hola, Felipe. Acabo de escuchar tu podcast sobre Isabel Allende. Lo encontré interesante y pude entender la mayor parte, con ayuda de la transcripción. Mi nivel en español es más o menos A2. Me parece que escuchar es la habilidad más difícil, porque la gente habla demasiado deprisa. Tú hablas más despacio. Gracias. Saludos, John. Gracias a ti, John. Ojalá algún día puedas recorrer esa ruta de senderismo de la que me hablaste en tu último correo electrónico. Sería fantástico conocerte allí en Escocia. Y antes de pasar a nuestro protagonista de hoy, me gustaría tener unas palabras muy especiales con una oyente, pero sobre todo amiga, que vive en Canadá y a la que también conocí aquí en Madrid. Hace poco más de una semana recibió una mala noticia relacionada con su salud y no quería olvidarme de ella en este episodio. Te mando mucha fuerza y muchos ánimos desde España. Estoy seguro de que muy pronto estarás totalmente recuperada y que podrás tomar el sol en una playa, quizá española, quién sabe. Eres una persona maravillosa y espero que volvamos a vernos lo antes posible. No sé dónde, pero tenemos que hacerlo. Silvia, Natalia y Víctor también te mandan un abrazo muy fuerte. Vamos ya con nuestro protagonista de hoy. Carlos Sobera nació el 11 de agosto de 1960 en Baracaldo, una ciudad que se encuentra en la provincia de Vizcaya, dentro de la comunidad autónoma del País Vasco. Este próximo verano cumplirá 61 años. Sobera estudió Derecho en la universidad. Te recuerdo que la carrera de Derecho es lo que en otros países se conoce como leyes. Abogados, jueces y fiscales, por ejemplo, tienen que estudiar Derecho. Mientras estudiaba en la ciudad de Bilbao, Carlos Sobera creó un grupo de teatro. En aquel momento tenía alrededor de 20 años. En 1987 empezó a trabajar como profesor de publicidad en la Universidad del País Vasco y allí fundó otro grupo de teatro donde fue actor, director y productor. Como puedes ver, su verdadera vocación no estaba en las leyes, sino más bien en la interpretación, en el mundo del espectáculo. De hecho, poco después, en 1994, Carlos Sobera empezó a trabajar en la televisión, primero como creador y guionista de algunos programas. Pero no tardó mucho en convertirse en presentador. Lo hizo en la televisión autonómica del País Vasco. Pero él quería ser actor, y esa oportunidad le llegó en 1996 como protagonista de una película de cine. Sin embargo, no empezó a ser realmente conocido en España hasta que no apareció en una serie de televisión nacional que se llamaba Al salir de clase. Aunque la fama tuvo que esperar hasta 1999, año en el que se convirtió en el presentador de un concurso de televisión llamado ¿Quién quiere ser millonario? Como te decía al principio, este concurso ha pasado por las televisiones de medio mundo, así que entiendo que también llegó a tu país. La verdad es que Carlos Sobera presentó ese concurso de manera extraordinaria
y eso hizo que fuera conocido en todo el país y que desde entonces nunca le haya faltado trabajo. En el cine ha participado en media docena de películas, mientras que en la televisión hemos podido ver su trabajo como actor en 11 series. Pero sin duda, lo que más ha hecho ha sido presentar programas de televisión, más de 30, y casi todos con mucho éxito. Además, también ha sido el presentador de las campanadas de Nochevieja, de fin de año, en varias oportunidades, y ese trabajo solo se lo proponen a los más famosos de la televisión. Bien, la entrevista que vamos a escuchar pertenece al programa El Faro, que se emite en la cadena SER, en la radio. Carlos Sobera habla de su padre, que murió hace ya bastantes años. Presta mucha atención. Era muy guapo, mi padre. Fíjate, un día debería colgar en la red fotos de mi padre cuando era joven, cuando hizo la mili. Guapo no, era guapísimo. O sea, el cabrón podría haberme dejado algo. Era muy guapo, tenía un atractivo tremendo. Era alto, medía unos 78 y era muy delgadito, pero tenía un físico de cara muy parecido a Clint Eastwood. Uh-huh. Muy guapo. O sea, yo entiendo que mi madre se enamorase de él. Y luego era un currela. El recuerdo que tengo de él es que era un hombre muy alegre, tenía una alegría, una vitalidad tremenda y era un currela impresionante. Trabajaba en la fábrica a relevos, después de salir de la fábrica trabajaba como electricista, haciendo chapuzas en las casas, trabajaba 16 horas al día. Y me pareció siempre un hombre que no se quejaba de nada, que luchaba, que tenía siempre una sonrisa. Y cuando ya me fui haciendo mayor, yo de estudiante fui muy bueno, pero tenía la mala costumbre de estudiar la víspera. Eso de estudiar día a día a mí no me iba. Entonces, justo por la noche me empollaba todo y al día siguiente lo vomitaba y me iba muy bien. Entonces, cuando mi padre se levantaba a las 5:30 de la mañana para afeitarse e ir al trabajo, yo estaba estudiando y entonces estábamos juntos y esos eran momentos muy especiales. Los recuerdo con mucho cariño. Bueno, pues esa es la voz del actor y presentador Carlos Sobera. Como lleva mucho tiempo trabajando en cadenas de televisión nacionales, su acento vasco está muy suavizado, no se nota mucho. Lo más interesante es que utiliza algunas palabras que no habían aparecido hasta ahora en el podcast, como currela, chapuzas o vomitar. También emplea un taco, una palabrota, una palabra malsonante, cabrón. Y está muy bien porque voy a poder explicarte una cosa sobre el uso de esta palabra, ya que puede referirse a algo malo, pero también a algo bueno, como en este caso. Te lo cuento enseguida porque vamos a empezar ya con el primer fragmento. Era muy guapo, mi padre. Fíjate, un día debería colgar en la red fotos de mi padre cuando era joven, cuando hizo la mili. Era muy guapo, mi padre. Fíjate, un día debería colgar en la red fotos de mi padre cuando era joven, cuando hizo la mili. Esta última palabra, mili, ya había aparecido alguna vez en episodios anteriores. Si recuerdas, mili es el modo informal de referirse al servicio militar, que era obligatorio en España hasta hace 20 años. El servicio militar era un año de formación en el ejército que teníamos que hacer todos los hombres al cumplir 18 años. En mi caso, no hice el servicio militar porque se podía sustituir por servicios sociales a la comunidad, pero también durante un año. Por suerte, la llamada mili ya no existe. Ahora las personas que trabajan en el ejército son profesionales. Entonces, Carlos Sobera está hablando de su padre y dice que era muy guapo y se plantea poner o colgar fotos de su padre en la red para que todo el mundo pueda ver lo guapo que era. Si recuerdas, hace poco te dije que en España utilizamos los verbos subir o publicar algo en las redes sociales. Pues bien, como acabas de comprobar, también usamos los verbos
poner o colgar. En este caso sería: voy a colgar estas fotos de mi padre en Facebook, o voy a poner estas fotos de mi padre en Facebook. Es lo mismo que subir o publicar. Como has podido escuchar, cuando estamos pensando en la posibilidad de hacer algo, utilizamos el condicional. Debería estudiar más. Debería hacer más deporte. Debería cuidar mi alimentación. Estamos hablando de cosas que serían buenas para nosotros, pero que todavía no hemos empezado a hacer. Por cierto, Carlos Sobera se plantea compartir fotos de su padre cuando era joven, cuando hizo el servicio militar, la mili, o sea, cuando tenía 18 años. En el segundo fragmento sigue hablando de la belleza de su padre. Guapo no, era guapísimo. O sea, el cabrón podría haberme dejado algo. Era muy guapo, tenía un atractivo tremendo. Guapo no, era guapísimo. O sea, el cabrón podría haberme dejado algo. Era muy guapo, tenía un atractivo tremendo. Como bien sabes, una persona atractiva es aquella que llama la atención por su belleza. Una persona que suele ser el foco de todas las miradas. Así era el padre de Carlos Sobera, muy atractivo. Él dice que tenía un atractivo tremendo. Recuerda que tremendo es grande, enorme. Y también usa el superlativo guapísimo para describir a su padre. Pero en este fragmento quería detenerme en la palabra cabrón, que es un taco, una palabrota o una palabra malsonante. En el lenguaje formal o educado no se usa nunca esta palabra, pero en la calle se utiliza constantemente. Y lo curioso es que tiene dos significados muy distintos. Por un lado, si alguien le dice a un hombre que es un cabrón, estamos hablando de un insulto muy grande, seguramente porque ese hombre le ha hecho daño a otra persona. Por ejemplo, si un hombre es infiel, si se va con otra mujer, su esposa puede insultarle de esa forma: eres un cabrón, porque lógicamente le ha hecho daño al tener relaciones con otra mujer. Pero esta palabra también se usa entre amigos cuando uno de ellos ha conseguido algo importante o cuando tiene una cualidad que otros no tienen. Por ejemplo, si mi amigo juega muy bien al fútbol, yo puedo decir: ¡qué cabrón! ¡Qué bien juega al fútbol! En este caso es algo bueno, es una expresión para decir que tiene suerte. Te voy a poner más ejemplos. Imagina que a un compañero de trabajo le toca la lotería y gana 1 millón de euros. Cuando eso ocurre podemos decir: ¡qué cabrón! O sea, ¡qué suerte tiene! Creo que se entiende bien, ¿verdad? Por eso, al hablar de la belleza de su padre, Carlos Sobera dice: el cabrón podría haberme dejado algo. O sea, podría haberme dejado algo de su belleza, porque Sobera piensa que su padre era más guapo que él. Más detalles sobre el físico de su padre en el tercer fragmento. Era alto, medía 1,78 y era muy delgadito, pero tenía un físico de cara muy parecido a Clint Eastwood. Muy guapo. O sea, yo entiendo que mi madre se enamorase de él. Era alto, medía 1,78 y era muy delgadito, pero tenía un físico de cara muy parecido a Clint Eastwood. Muy guapo, o sea, yo entiendo que mi madre se enamorase de él. Así que la cara o el rostro de su padre era muy parecido al del actor y director de cine Clint Eastwood, pero no era tan alto como él porque medía 1,78, es decir, 1,78 m. Sin embargo, Carlos Sobera dice que era alto. ¿Por qué? Pues porque en aquella época la altura media de los hombres españoles no llegaba al 1,78. Ahora sí. Mi hijo, por ejemplo, ya es más alto que yo y solo tiene 17 años, de modo que todavía tiene que crecer algo más.
Sobera también cuenta que su padre era muy delgado y utiliza el diminutivo delgadito. Por lo tanto, era guapo, alto y delgado. Y Carlos Sobera termina diciendo: entiendo que mi madre se enamorase de él. Aquí usamos el imperfecto de subjuntivo porque estamos hablando del pasado. Su madre se enamoró de su padre hace muchos años. Perfecto, pues vamos con el cuarto fragmento porque hay una palabra muy interesante. Sigue hablando de su padre. Y luego era un currela. El recuerdo que tengo de él es que era un hombre muy alegre, tenía una alegría, una vitalidad tremenda y era un currela impresionante. Y luego era un currela. El recuerdo que tengo de él es que era un hombre muy alegre, tenía una alegría, una vitalidad tremenda y era un currela impresionante. Un currela es una persona muy trabajadora. Si recuerdas, te he dicho en alguna ocasión que la palabra curro es sinónimo de trabajo, pero en lenguaje informal. He encontrado un curro muy bueno, he encontrado un trabajo muy bueno. Pues bien, currela viene de curro y significa buen trabajador o muy trabajador. Y hay otra forma de decirlo que también se usa mucho en el lenguaje informal: currante. Mi hermano es un currante, una persona que trabaja mucho. Así que recuerda, currela y currante es una persona muy trabajadora. Así era el padre de Carlos Sobera, y además dice que era un hombre muy alegre y con una vitalidad tremenda, con mucha vitalidad. Tener vitalidad es tener energía, tener ganas de hacer cosas. En el quinto fragmento habla del trabajo que hacía su padre. Trabajaba en la fábrica a relevos, después de salir de la fábrica trabajaba como electricista, haciendo chapuzas en las casas, trabajaba 16 horas al día. Trabajaba en la fábrica a relevos. Después de salir de la fábrica, trabajaba como electricista haciendo chapuzas en las casas. Trabajaba 16 horas al día. Si es verdad lo que cuenta Carlos Sobera, su padre trabajaba mucho. Era un verdadero currela o currante. Demasiado trabajador, diría yo. Pero en aquella época había muchos casos parecidos. Mi padre, por ejemplo, tuvo 2 trabajos durante muchos años. Uno por la mañana y otro por la tarde, porque los salarios eran muy bajos. Bueno, según nos dice nuestro protagonista, el trabajo principal de su padre estaba en una fábrica, donde trabajaba a relevos. También se puede decir trabajar a turnos. Esto significa que la fábrica no para de producir las 24 horas del día. Hay un turno de trabajo por la mañana, otro por la tarde y otro más por la noche. Y normalmente los trabajadores van pasando de un turno a otro. Es decir, una semana trabajan por la mañana, la siguiente por la tarde y la tercera por la noche. Y luego vuelven otra vez a la mañana y así sucesivamente. Eso es trabajar a relevos o trabajar a turnos. Eso por un lado. Pero luego explica que cuando salía de la fábrica trabajaba como electricista haciendo chapuzas en las casas. Hacer una chapuza es hacer una reforma, pero de manera ilegal, sin declarar el dinero que te pagan. Hay muchas personas que hacen chapuzas como segundo trabajo, ya sean electricistas, carpinteros o albañiles. Y esta palabra, chapuza, también significa que algo está mal hecho. Por ejemplo, si un estudiante hace mal un examen, su profesor puede decirle: esto es una chapuza. ¿Entendido? Pues vamos con el sexto fragmento. Y me pareció siempre un hombre que no se quejaba de nada, que luchaba, que tenía siempre una sonrisa. Y me pareció siempre un hombre que no se quejaba de nada, que luchaba, que tenía siempre una sonrisa. Aquí la clave está en el verbo quejarse.
que significa manifestar o decir que algo o que alguien no te gusta. Eso es quejarse. Por ejemplo, si viajas en avión y el vuelo llega tarde a su destino, puedes quejarte de ese retraso en la oficina de la compañía aérea. Dicho con otras palabras, puedes poner una queja o una reclamación. Otro ejemplo. Si compras comida y está en malas condiciones, si no tiene buen sabor, puedes ir a quejarte a la tienda donde has comprado esa comida. Hablas con el encargado de la tienda y le dices que te han vendido comida pasada de fecha. Después de poner la queja o la reclamación, lo normal es que el encargado de la tienda te ofrezca esa misma comida gratis. Creo que se entiende bien. Por último, también puedes quejarte de tu trabajo porque el salario no es bueno o porque tienes que estar allí muchas horas. En este caso te quejas ante tu familia, le dices a tu familia que el trabajo no te gusta. Y a eso se refiere Carlos Sobera. Él dice que su padre nunca se quejaba de nada. Y eso que trabajaba 16 horas al día. Siempre estaba feliz, siempre con una sonrisa, sin quejarse de todo el trabajo que tenía que hacer cada día. Séptimo fragmento. Y cuando ya me fui haciendo mayor, yo de estudiante fui muy bueno, pero tenía la mala costumbre de estudiar la víspera. Y cuando ya me fui haciendo mayor, yo de estudiante fui muy bueno, pero tenía la mala costumbre de estudiar la víspera. En primer lugar, hacerse mayor es cumplir años. Se trata de una expresión que utilizamos mucho en España, sobre todo cuando empiezan a cambiar nuestras costumbres a medida que avanza nuestra edad. Por ejemplo, ya no me gusta ir a bailar a las discotecas. Creo que me estoy haciendo mayor. También solemos usar esa expresión simplemente cuando vamos cumpliendo años. Me estoy haciendo mayor. Es una frase que repetimos mucho, así que apréndetela de memoria para poder utilizarla. Me estoy haciendo mayor. O también se lo puedes decir a otra persona. Entonces sería, te estás haciendo mayor. En el caso de Carlos Sobera, cuando se hizo mayor era muy buen estudiante, pero tenía una mala costumbre, un mal hábito o una mala rutina. Se puede decir de varias formas. Esa mala costumbre consistía en estudiar la víspera, es decir, el día antes del examen. La palabra víspera significa el día antes. Por ejemplo, empecé a estudiar la víspera del examen, el día antes del examen, o hice la maleta la víspera del viaje, el día antes del viaje. Perfecto. Sigue contando la historia en el 8º fragmento. Eso de estudiar día a día a mí no me iba. Entonces, justo por la noche me empollaba todo y al día siguiente lo vomitaba y me iba muy bien. Eso de estudiar día a día a mí no me iba. Entonces, justo por la noche me empollaba todo y al día siguiente lo vomitaba y me iba muy bien. Aquí hay varias cosas interesantes. En primer lugar, la expresión eso no me va significa que algo no te gusta. Por ejemplo, las matemáticas no me van, no me gustan. Si hablamos en pasado sería cuando era pequeño, las matemáticas no me iban, no me gustaban. Carlos Sobera utiliza esa expresión para dejar claro que no le gustaba estudiar día a día, o sea, todos los días. Él dice, eso de estudiar día a día no me iba, no me gustaba. Entonces, ¿cómo estudiaba? Pues nuestro protagonista dice que se lo empollaba todo por la noche anterior al examen. Aquí, el verbo empollar significa estudiar. Carlos Sobera se lo estudiaba todo la noche anterior y luego vomitaba en el examen todo lo que había aprendido. En este caso, el verbo vomitar se utiliza en sentido figurado,
no literal. Vomitar es expulsar por la boca todo lo que tenemos en el estómago. Y normalmente sucede cuando estamos enfermos. Sobera usa este verbo para decir que durante el examen expulsaba de su mente todo lo que había aprendido la noche anterior. A veces vomitamos cuando comemos muy rápido, pues es lo que le sucedía a él con los exámenes. Estudiaba mucho en muy poco tiempo, en una noche, y luego vomitaba o expulsaba esos conocimientos en los minutos que duraba el examen. Y le funcionaba, por eso dice que le iba muy bien. 9º fragmento. Entonces, cuando mi padre se levantaba a las 5:30 de la mañana para afeitarse e ir al trabajo, yo estaba estudiando. Entonces, cuando mi padre se levantaba a las 5:30 de la mañana para afeitarse e ir al trabajo, yo estaba estudiando. Así que el padre de Carlos Sobera se levantaba muy temprano para ir a trabajar, a las 5:30 de la mañana. Y lo primero que hacía era afeitarse. Imagino que conoces este verbo. Afeitarse significa quitarse los pelos de la barba o del bigote. Recuerdo que mi padre también se afeitaba todos los días antes de irse a trabajar. Por suerte, a mí no me crece la barba tan rápido, por lo tanto, no hace falta que me afeite todos los días. Bueno, volviendo a Carlos Sobera, cuando su padre se afeitaba para ir al trabajo, él solía estar todavía estudiando, porque le gustaba estudiar por la noche. ¿Qué pasaba entonces? Lo cuenta en el 10º y último fragmento. Y entonces estábamos juntos, y esos eran momentos muy especiales, los recuerdo con mucho cariño. Y entonces estábamos juntos, y esos eran momentos muy especiales, los recuerdo con mucho cariño. Carlos Sobera dice que estaban juntos a las 5:30 de la mañana. Su padre se levantaba para irse al trabajo y él seguía despierto porque estaba estudiando. Así que podían compartir unos minutos de conversación. Y cuenta que esos momentos eran muy especiales para él, que los recuerda con mucho cariño y supongo que también con mucha añoranza. El verbo añorar significa echar de menos. Lógicamente, como su padre murió hace mucho tiempo, Carlos Sobera echa de menos esos momentos que pudo compartir con él. Perfecto. Ahora, si te parece bien, lo escuchamos todo junto para que puedas comprobar si lo has entendido. Vamos allá. Era muy guapo, mi padre. Fíjate, un día debería colgar en la red fotos de mi padre cuando era joven, cuando hizo la mili. Guapo no, era guapísimo. O sea, el cabrón podría haberme dejado algo. Era muy guapo, tenía un atractivo tremendo. Era alto, medía unos 78 y era muy delgadito, pero tenía un físico de cara muy parecido a Clint Eastwood. Uh-huh. Muy guapo. O sea, yo entiendo que mi madre se enamorase de él. Y luego era un currela. El recuerdo que tengo de él es que era un hombre muy alegre, tenía una alegría, una vitalidad tremenda y era un currela impresionante. Trabajaba en la fábrica a relevos, después de salir de la fábrica trabajaba como electricista, haciendo chapuzas en las casas, trabajaba 16 horas al día. Y me pareció siempre un hombre que no se quejaba de nada, que luchaba, que tenía siempre una sonrisa. Y cuando ya me fui haciendo mayor, yo de estudiante fui muy bueno, pero tenía la mala costumbre de estudiar la víspera. Eso de estudiar día a día a mí no me iba. Entonces, justo por la noche me empollaba todo y al día siguiente lo vomitaba y me iba muy bien. Entonces, cuando mi padre se levantaba a las 5:30 de la mañana para afeitarse e ir al trabajo, yo estaba estudiando y entonces estábamos juntos y esos eran momentos muy especiales. Los recuerdo con mucho cariño. Escuchando las palabras de Carlos Sobera me he acordado de mi padre, que murió hace 16 años, cuando tenía 69. Se fue demasiado pronto, sin apenas tiempo para disfrutar de su jubilación. Era un hombre maravilloso, educado, trabajador y muy buena persona.
le sigo echando mucho de menos. Bueno, mejor cambio de tema porque al final me voy a emocionar. Te recuerdo que puedes descargar la transcripción de este episodio en la página web de la Escuela de Español 15TC, www.15tc.es. Como decía John en su correo electrónico, es una herramienta muy útil para las personas que todavía no tienen un nivel alto. Siguiendo la transcripción no tendrás problemas para entender ni mis palabras ni las pronunciadas por el protagonista. Por otro lado, aquí mismo en la descripción del episodio te dejo la dirección del correo electrónico del podcast, el enlace directo a la página de Facebook y el modo más sencillo para enviar un donativo si te apetece hacerlo en algún momento. Y nada más, espero que estos minutos de español te hayan servido para pasar un buen rato y para aprender un poquito más, siempre de manera relajada, sin obligaciones. Y por supuesto te espero dentro de 2 semanas con un nuevo protagonista. No me falles. Adiós.